Y estarás de acuerdo conmigo que además el juego implica una parte muy importante que es el componente emocional. Uno aprende, memoriza, recuerda con la parte emocional, si no todo eso se pierde, porque tiene que tener cierto impacto emocional. Esto es como cuando hay gente que no, que estudia, lo echa todo para el examen y luego se olvida de todo. Claro, porque no está ese componente emocional. De hecho, tenemos la suerte en España, en la Universidad de Lleida, Uh-huh. hizo hace creo que unos 3 años el primer estudio contrastado y publicado en una revista científica de que un cerebro que juega es un cerebro que aprende. Entonces, ya no solo los docentes nos apoyamos en la pedagogía tradicional, súper demostrada de Platón, Aristóteles, Piaget, Vygotsky, sino que ahora tenemos una base científica que avala que el juego ayuda al desarrollo cognitivo, al desarrollo social, al desarrollo corporal, todo físico.